fuiste parte de como el primer equipo de Neural DSP, ¿no? Como los primeros 10, algo así me habías contado en un momento. Sí, sí, eso. Sí, yo creo que fui entre los primeros 10, quizás muy, muy por ahí. Diría que no éramos más de, sí, 6, 7 en ese momento. Claro, pero Eh, para la gente, o sea, Neural DSP hizo el Quad Cortex, que fue algo que rompió el mercado por completo, que es una marca bastante nueva Tremendo. comparada a Sí. las otras y realmente se insertaron en la industria muy bien. Y me gustaría preguntarte cómo era esos primeros días o esos primeros años de una empresa que después escaló a no sé cuántos empleados de tener ahora, pero mucho más que 10 seguro. Más de 100 seguro. Más de 100 seguro. Sí. Entonces, ¿cómo era tu tarea ahí? Pues ahí ya empezaste a trabajar de Product Developer también, ¿no? Exacto. Yo ahí también entré como. ¿CTO era la palabra? Claro, en realidad yo cuando empiezo a trabajar con ellos fue más que nada como consultor, básicamente, o freelancer. Yo venía ya, o sea, después de Midas, seguí trabajando como freelance, haciendo trabajos esporádicos. Después sí tuve un trabajo bastante estable con una empresa de Estados Unidos que también se dedicaba al audio, pero más aplicado a car audio Sí. y demás. ¿Cómo se llamaba esa? Audio control, Audio Control. sí. Estoy súper agradecido a ellos porque, bueno, nada, me permitió varios años también poder trabajar en forma remota cuando no era típico. Claro, creo que Eh, ahora vamos a entrar en esa historia, sí, pero sí, sí, vamos sí, primero por Neural y sí, después me contaste eso, que es una aventura tremenda la que que nada que viviste. ver. Eh, bueno, sí, enfocándonos específicamente en Neural, cuando yo entro era básicamente como desarrollador de DCP Sí, y le contaba ayer a los chicos que fue arrancar, pero literalmente de cero, o sea, no había nada hecho y fue comprar los kits de desarrollo de los DCP que queríamos usar sí. O sea, y ¿todavía no tenía empezar. ningún producto? Tenían un par de plugins en ese momento. Bien, Neural empezó con plugins, ya no recuerdo que empezaron con el Parallax. sí, Ahí no quiero decir porque puedo estar equivocado. Neural la fundan en el 2017 y yo entro a trabajar en junio del 2018 con ellos, así que no tremendo. tenía un año, creo que estaba cumpliendo un año cuando yo entré. Y el único equipo que había era un desarrollador de SP, si no recuerdo mal, para los plugins específicamente. Y había un chico que estaba empezando a hacer cosas más de embebidos. Y bueno, para mí fue empezar con eso y la idea era desarrollar el motor de CP sobre el cual después correrían los algoritmos de Neural, básicamente. Tremendo. Y eso fue de a poquito creciendo internamente, mi involucramiento, digamos, con el proyecto, al punto de que, bueno, hubo que armar un equipo y empezar a sumar gente. Sí, Ellos empezaron a meterle muchas fichas al proyecto y como suele ocurrir en general, al principio la fecha de lanzamiento es muy ambiciosa, es decir, bueno, un año. Y es como que, bueno, eso fue, te estoy hablando mediados de año de 2018 y el Quad Cortex se lanzó a principios del 2021 oficialmente. Se anunció en NAM del 2020. mira, Así que no estuvo tan mal. Fueron, a ver, poco menos de 3 años en desarrollo. claro. Pero y reitero que habíamos arrancado realmente de cero. Y yo, bueno, empecé con lo que era DSP, después empecé con el hardware, o sea, el diseño de los PCB. Perdón si por ahí uso términos que para unos son comunes, pero lo que es PCB es el circuito impreso, Bien, que después es a donde va el chip DSP y bueno, ahí entra el software. Y bueno, como te comentaba, después hubo que hacer crecer el equipo, sumar gente. Fue un desafío inmenso. Y después nos agarró la pandemia, lo cual no nos afectó demasiado porque nosotros ya teníamos una estructura completamente remota. O sea, todos los desarrolladores abocados a Quad Cortex estaban trabajando en forma remota, incluido claro. yo también específicamente. ¿Vos dónde estabas viviendo en ese momento? Claro, bueno, yo cuando empecé a hablar con ellos estaba en el norte, estaba en Alaska, y después Claro. volvimos a Argentina y seguí, nada, nos agarró la pandemia acá Ah, que te quedaste y nos acá. quedamos acá. Sí, ¿Y sí. cuánta gente tenías a cargo en Neural, en En tu el equipo? desarrollo de Quad Cortex y deben haber sido entre 8 y 10 personas. Wow. Era variable, digamos, en algunos casos más. Después terminó reduciéndose el equipo en general. En, hoy a lo que me dedico, volviendo un poco a tu pregunta inicial del día a día, hoy es como el armado de equipos, ese es como un poco el foco, digamos, de nuestro día a día. Y en Neural fue eso, básicamente, armado del equipo. Y en general, cuando encontrás
un grupo de gente que trabaja bien y se acopla y hay buena sinergia, los equipos tienden a reducirse, los Sí. equipos de desarrollo. Así que inicialmente sí, teníamos más gente y después se fue optimizando, algunos pasaron a otros proyectos y demás, y quizás en Quad Cortex habremos tenido, no sé, tres, digamos, desarrolladores dedicados 100% a la interfaz, dos o tres al DSP, no mucho más que eso. Había algún chico en Linux, usamos Linux para Ah, todo lo mirá. que, sí, todo lo que es la parte de usuario es Linux. Así que sí, hay 8 o 10 dependiendo de la Y época. te hago una pregunta que a mí me da curiosidad y que se ha debatido muchas veces. ¿Un software tiene más capacidad para correr y sonar mejor en la computadora o en el hardware? Se Si entiende es, la pregunta, ¿no? si Porque es si de, ellos desarrollaban plugins y si vos tenés ese mismo plugin puesto en el hardware, ¿cuál de los dos puede llegar a sonar mejor o tener mayor potencia? Si los evaluás en términos de lo que se conoce como bit perfect, o sea, a nivel de bit, si no entras Sí, a hablar de lo que es la conversión analógica digital y digital analógica, o sea, si estás siempre en el dominio digital sí. y no hay cambios de formato digamos, de formatos digitales, estás siempre en punto flotante, son idénticos. ¿Ah, sí? No debería haber, digamos, a nivel de bit, entra una señal y debería salir la misma señal. Claro. Si ya empezamos a hablar del hardware de conversión analógico-digital, digital-analógico, si hay conversiones de formato en el medio y demás, entonces depende de la Obvio. CPU, de las capacidades de la CPU, del procesador como tal. Ok. Pero sí, en el dominio digital, como quien dice, para restringirlo a eso específicamente, deberían ser iguales. Claro, pues mi pregunta, o sea, pues yo a veces me imagino y digo, bueno, un equipo en un hardware tiene toda esa computadora interna dedicada a correr el programa y Ujú, nada más. ujú. En cambio, en una computadora tiene que correr el DAO, tiene que correr un millón de cosas más y por ahí se puede llegar a reducir esa cantidad de capacidad que le da. Y por el otro lado, a veces pensás como, bueno, una computadora puede llegar a tener mucho más procesamiento que un chip que le puedas poner a un equipo. Tal cual. Entonces a veces no termino de entender cuál de los dos termina Sí, ganando. sí, sí, es que es realmente específico de cada caso. Sí, como vos bien decís, hoy las computadoras tienen muchísima capacidad de procesamiento. Incluso también ahí uno podría sumar otra discusión, que es si lo analógico suena mejor que lo digital, No, bueno, y sí, obvio. que es toda otra discusión. Eh, pero podríamos decir que incluso al día de hoy, con las técnicas de modelado y la capacidad de procesamiento que hoy hay disponible, realmente la brecha en mi opinión, se ha cerrado. Que después haya alguien que diga, no, a mí me gusta más lo analógico y Total. y alguien más lo La digital, guerra se ella fue. pero eso es otra historia. Específicamente de lo que decís vos, también el silicio, digamos, los procesadores de DSP hoy han bajado muchísimo de costo y hoy es posible meter en un producto embebido como Mm, tal, digamos, un pedal, puedes realmente meter un procesador muy potente a bajo costo y que si lo usas específicamente para audio no va a estar atrás de una computadora. Y al revés lo mismo, hoy hay computadoras de escritorio, una iPad nomás, o un celular, tiene muchísima capacidad de procesamiento, incluso más que algunos pedales, por ejemplo. claro. Y no sé qué tanto habrás tenido vos que ver con esta parte de Neural y tampoco sin revelar quizás si hay una receta secreta, pero la técnica de modelado en Neural, de lo que se puede hablar, ¿en qué se diferenciaba de otras marcas? A ver, ellos lo que se enfocaron muchísimo en las distorsiones high gain. O sea, ellos lo que buscaban lograr era realmente que no haya compromisos a nivel digital Claro. de un modelo de un equipo analógico. Para eso se usan diferentes técnicas que son de conocimiento, digamos, general, o sea, modelado lo que se llama el white box, que es básicamente resolviendo las ecuaciones que modelan un circuito. O sea, uno cuando tiene resistencias, inductores, capacitores, válvulas, transistores, hay ecuaciones matemáticas que modelan esos circuitos y que uno las puede resolver. O sea, tenés una señal de entrada y una y una ecuación, entonces puedes obtener la señal de salida. Ese es un método que se usó, que usaron, que era muy, muy común, pero es muy caro computacionalmente. Entonces,
Neural lo que tuvo también fue realmente precursor, creo, con todo el tema de Machine Learning, Ujú. y realmente creo que eso fue un diferenciador enorme. En algún momento lo que nos ocurría, por ejemplo, con Quad Cortex era que, como vos bien decías antes, teníamos un procesador con capacidades limitadas de CPU, digamos, y este modelo de resolver ecuaciones es muy pesado, muy caro. Entonces, no nos dejaba, incluso a veces no nos alcanzaba el procesador para poder resolver esas ecuaciones en el tiempo que necesitábamos. Porque cuando estamos hablando de audio en tiempo real, el audio tiene que seguir saliendo todo el tiempo. No es un procesamiento offline como cuando haces un bounce No, tal cual. en un DAW. Entonces no nos alcanzaba el tiempo. Y ahí fue donde, bueno, hubo el equipo de Machine Learning, que yo no estaba involucrado digamos, en el día a día. Bueno, tuvieron varios breakthroughs, digamos, varios avances en el momento justo y pudieron modelar esos circuitos usando técnicas de Machine Learning que eran mucho más eficientes sin compromisos a nivel de audio, básicamente.